La orientación que tuve con respecto a la enseñanza sobre lo que uno empieza a sentir cuando es adolescente y los cambios de su cuerpo y las hormonas que empiezan a moverse fue prácticamente condón y protección y ya. O sea, del embarazo y de esas cosas. Más no de la orientación sexual, ni cómo uno se tiene que masturbar, ni, o sea, absolutamente nada. Esas cosas, por lo general, uno las pregunta con amigos o no sé, buscaba en libros qué significaba la palabra masturbación o qué significaba tener sexo o qué significaba... O sea, en ese momento, cuando yo era muy chico, realmente era muy inocente. Tenía conciencia de que era la masturbación. Yo sabía que tenía atracción hacia los hombres, pero nunca fue como algo que yo lo dijera abiertamente en ese momento cuando me estaban empezando a enseñar con respecto a qué era tener sexo con una mujer. Siempre era con una mujer, más no con ciertas personas, o hombre o mujer o otro género. Entonces fue realmente muy vasta, muy pobre. Realmente no lo enseñan por el hecho de que no está establecido dentro de los parámetros de la sociedad. Escuché la palabra homosexual cuando tenía aproximadamente, entre los 9 y 12 años, cuando empecé, prácticamente no se usa mucho la palabra homosexual entre compañeros, sino la palabra gay. Entonces, gay abarca todo, vos podés ser gay por esto, por lo otro. Obviamente es distinto cómo se utiliza en Colombia porque es con otra intención. O sea, yo creo que acá decir gay es como un chiste, o sea, los adolescentes se lo dicen, mis hermanos, entre hermanos se lo dicen que viven acá, o sea, pero es como chiste. Pero sin embargo, en Argentina la palabra gay es como, sos gay, sos puto, sos homosexual, sos todo lo que no tenés que hacer porque la sociedad lo establece. Fue en ese entonces, entre los 9 y 10 años, 11, 12, que yo empecé a comportarme como una niña, porque me sentía identificada, porque sentía atracción hacia los varones, porque me sentía identificado con la feminidad. No sé, o sea, empecé a manifestar una delicadeza no correspondiente a un niño normal, de entre los 9 y 12 años. Y fue en el colegio, no lo escuché ni en la televisión en esa época, ni en un libro, ni en la calle. O sea, lo escuché en el colegio porque realmente los niños son muy crueles. O sea, lo único que vos pasás es crueldad, pero por inocencia, por falta de conocimiento. Entonces, la educación sexual en Colombia sí está regulada por el ministerio y por las leyes. A mí me dieron educación sexual en el colegio y me pareció de las cosas más importantes que aprendí en el colegio. Me parece que deberían enseñar también finanzas porque todo el mundo tiene una vida sexual y todo el mundo tiene dinero, tiene que manejar el dinero y eso no lo enseñan a veces en las escuelas. Aquí, por ejemplo, yo viví en Inglaterra y trabajé en una fundación con niños LGBT. Y me di cuenta que en Inglaterra no han pasado legislación para educación sexual y me di cuenta que yo estaba mejor preparado a la edad de ellos que los niños británicos que pensaban que, por ejemplo, para prevenir enfermedades se tenían que bañar y ya, cosas así, muy locas, que pasan por debates en el Congreso que no han dejado que haya educación sexual. Aquí la educación sexual a mí me pareció buena, no hablaban del tema LGBT. Mi hermano, que tiene 10 años menos que yo, vio educación sexual y le mencionaron el tema, pero no hablaron nada como muy especial. Pero sí, hablan de salud, de limpieza, de respeto, que es una violación, cosas muy importantes que me parece que están bien. En la familia es responsabilidad de los padres. A mí, en mi caso, mis papás nunca me hablaron de esos temas. Y yo, por ejemplo, con mi hermano menor sí lo hago porque sé que mis papás no lo hacen. De pronto es mejor entre hermanos, más fácil, pero la clave es amistad, ¿me entiendes? Como ir contando cosas, experiencias, preguntar, tener confianza.
Sí, me parece que la educación sexual acá no está tan mal, no sé cómo sea en todo el país no sé, en los diferentes sectores de la sociedad, no sé, pero yo tenía una experiencia buena. Yo recuerdo mi educación sexual en el colegio porque fue en el único lugar donde realmente me enseñaron algo sobre la sexualidad. Pues también los cambios en la mujer, que la menstruación, los cambios en el cuerpo, qué pasaba en las relaciones sexuales, pero no algo tan explícito. En el colegio nunca me hablaron de violación, no que yo recuerde, tampoco de masturbación, nunca me hablaron de cómo era enamorarse, qué se sentía ni nada por el estilo. Lo que yo recuerdo es haber visto en televisión, películas también. Nunca hablé de sexo con mis papás. De hecho, a mi papá lo conocí a los 13 años, entonces nunca hablé de eso con él, tampoco después de haberlo conocido. Con mi mamá tampoco se habló del tema, nunca. Entonces, pues en la casa no tuve como esa educación sexual que de pronto la mayoría de personas sí tienen. La educación sexual en mi colegio fue bastante medio ausente. Lo único que recuerdo es una sola charla que nos hicieron cuando teníamos unos 14 años, en donde nos sentaron a todos, una profesora nos puso a las mujeres en un salón y nos habló sobre la menstruación, sobre los métodos anticonceptivos y ya. Y a los hombres un profesor los metió a otro salón y les habló de lo mismo y eso fue lo único. De resto, nunca hubo nada, ninguna educación. Los temas sobre sexualidad, sobre violaciones, sobre esas cosas, no, yo lo aprendí leyendo, yo leo muchísimo, leo muchos documentales, artículos, libros, cosas de opinión y ahí fue donde lo aprendí porque en realidad eso nunca nadie se sentó a hablar sobre eso abiertamente, no, eso no. Mi papá nunca nos habló de eso. Mi mamá, cuando teníamos unos 8 años, se sentó con un libro que era como un manual con dibujitos que le regaló una psicóloga que se llamaba El tren de la vida y nos leyó eso y en el librito explicaban como muy por encima algo así como cuando crezcas entonces te vas a enamorar de un hombre y lo vas a amar mucho y entonces vas a querer hacer cosas muy íntimas y entonces de todo ese amor van a ser un bebé y ya, o sea, fue y no más. Y eso de hecho pasó porque nunca ellos nos habían hablado de nada y un amigo cuando yo tenía como 8 años me dijo que si yo sí sabía cómo nacían los bebés. Y entonces yo llegué a preguntarle eso a mi mamá y mi mamá buscó una psicóloga, la psicóloga le dio el libro y ella nos leyó eso y eso fue todo, no más. Sí, a mí me pareció más fácil recibir educación sexual del colegio con libros de texto, con una profesora que hablaba sin tapujos, a hablar de temas de sexo con los papás porque pues, a uno le da pena, porque son los papás de uno y uno quiere que se enteren. Pero digamos, mis papás digamos, nos han cuidado a mí y a mis hermanos y nos explican como que hay que cuidarse, que usen preservativos, siempre nos dijeron desde jóvenes, pero sobre el tema LGBT no, en ese tema no. Yo estudié en un colegio que era muy abierto a muchos temas y lo deberían hacer porque el ministerio lo manda, pero me imagino que hay muchos directivos y profesores que no lo hacen por creencias personales o por miedo, entonces seguramente el Estado no está haciendo un correcto control de que eso se esté aplicando. La palabra homosexual la vengo a descubrir yo más o menos a mis 15 años, porque antes uno escuchaba la palabra gay, marica, la loca, la mariquita, cosas así, más nunca como que en un colegio te enseñan, o en los colegios que yo estuve, a que es una persona heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, nunca, precisamente pues porque es un tabú
o en mi etapa escolar siempre fue un tabú, y lo que te digo, en los colegios cristianos es algo que tú tienes que vivir a una edad más madura. No, la educación sexual en mi colegio nunca hubo, o sea, nunca hubo, nunca tuve una clase de educación sexual en sí, nunca. Lo que te digo, en un colegio cristiano, toda mi vida estuve en colegios cristianos, entonces lo único que te enseñaban era como a que la creación, Adán y Eva, y pues la historia de la Biblia, más nada sexual, que tú dijeras como el hombre y la mujer tienen el coito, no sé qué. Ya digamos que en 11, que fue cuando estuve en un colegio ya sin ningún tipo de elección de religión, ni cristiano ni católico, sino un colegio normal, fue un profesor de filosofía que nos empezó a comentar del tema porque una muchacha de nuestro salón resultó embarazada. Entonces, pues él se puso a hablarnos del tema, pero créeme que fue una clase que nos dieron y ya, parte sin novedad, y de ahí en adelante lo que tú aprendas. So they never talked about rape? No, Did they ever talk about masturbation? no, nunca, Did they ever talk about sexual orientation? no, nunca. So nothing outside of reproduction? No, nada, ni siquiera cómo ponernos un condón, que creo que es lo más básico que deberían enseñarle ahora a los niños y a cualquier edad. Yo aprendí por mi primer pareja a ponerme un condón, de resto ni siquiera por mis papás, ni por mi hermano, porque pues digamos que mi hermano veía los condones como un globo y los dejaban en la casa o con los amigos, pero uno nunca sabía que era un condón, para qué servía un condón, cómo se utilizaba un condón. Y pues esa es una educación sexual que tú pierdes, y son valores como de ti mismo que también pierdes, porque si tú sabes de educación sexual, sabes de tu vida sexual, de todo lo que vas a vivir sexualmente en tu vida, te vas a aprender a valorar un poquito y no vas a empezar de pronto a buscar esas experiencias o a probar cosas que no deberían probarse, pienso yo, ¿no? Entonces, pues, en un momento sí, nunca tuve como esa educación, y mi primera vez pues fue algo tímida, preciso porque yo no sabía del tema, no sabía cómo llegar a tocar el tema, es que nunca pude como decirle a alguien como, oye, ¿qué es sexo? ¿Qué es masturbarme? O ese tipo de cosas.